Buenas noches, bienvenidos al segmento del análisis y la entrevista de todos los lunes por la noche. Sí, Carmina, ya sé, buenas noches, un gusto en saludarla. Pero bueno, no dijo buenos días o buenas No, tardes. no, Muy no, no, bien, no, no, Mariano. mire, me lo estaba apuntando Ah, para leerlo y que usted no viniera con la carcajada. buenas noches entonces. Muy buenas Buenas noches a noches, nuestros Carmen. televidentes también. Buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes, que nos abran las puertas y poder analizar un tema que hoy evidentemente fue una de las noticias destacadas, más allá de algunas noticias internacionales a las que le tendremos que dar seguimiento. Pero como ustedes saben y han escuchado en las noticias, hoy se cerró el plazo para presentar expedientes para el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público. Esto en cumplimiento al cronograma que aprobó la comisión de postulación y que, bueno, como lo decíamos, hoy finalizó este plazo y han sido 26 aspirantes los que han presentado sus expedientes. Al respecto, sobre el cronograma, no necesariamente vamos a hablar de cada uno de los aspirantes, pero sí hacer una evaluación general de cómo va el proceso. Importantísimo, algunos han quedado excluidos a un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad. En fin, todo esto para entenderlo mejor, le queremos dar la bienvenida a dos invitados. Al licenciado Mario Fuentes de Starac, abogado constitucionalista, y también al licenciado Francisco Quesada, abogado analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN. A ambos, buenas noches, un gusto. Buenas noches, Carmina, Mariano, licenciado Fuentes. Muy buenas Buenas noches. noches, Carmina. Buenas noches a los televidentes de Canal Antigua. Buenas noches, licenciado Quesada. Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, vamos a empezar con un análisis así general antes de entrarnos en algunas de las particularidades. Ya lo decía yo en la introducción, 26 aspirantes han presentado sus expedientes. Mañana empezará la evaluación de los mismos y entendemos que es más una evaluación de forma para ver si han cumplido con todos los requisitos que se publicaron por parte de la Comisión de Postulación. Licenciado Fuentes de Starac, escuchamos su opinión. Pues Mariano, efectivamente hemos conocido a través de los medios de comunicación que se presentaron 26 solicitudes de aspirantes a ser candidatos a fiscal general de la República por los próximos 4 años, que comienzan pues el 13 al 15 de mayo de este año al 2026, que sería los 4 años correspondientes a este periodo de funciones. Estos 26 expedientes pues son menos que los expedientes que se presentaron en el año 2018, que fueron 33 expedientes. Ahora fueron 26 expedientes que tendrá que calificar ahora, evaluar ahora la comisión de postulación, que está integrada pues por los 12 decanos de Derecho de las universidades del país, por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y por los presidentes de la Junta Directiva y el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Tal vez lo más, lo que va ahorita a producirse, pues es una calificación, dice, cumplen con los requisitos legales que están establecidos, ¿verdad? Y aquí pues vendrá una depuración de entrada. Recuerdo en el año 2018, pues eran 33 y quedaron casualmente 26 en la, digamos, en la evaluación que hizo la comisión de postulación. Ahora, pues, veremos cuántos de esos aspirantes, pues, cumplen con los requisitos que establece la Constitución y la ley. Esa es, digamos, la primera etapa de este proceso, ¿verdad? Esta calificación previa que tendrá que hacer la comisión de postulación. Muchas gracias, licenciado Estará. Quisiera darle la palabra al licenciado Quesada. Por favor, pues sus primeras impresiones, comentarios sobre este tema. Pues ya se cumplió con la expectativa que había, porque naturalmente los candidatos esperaron el último día, tema de estrategia, porque
En las elecciones anteriores, los que presentaban muy prematuramente su solicitud, pues se exponían a críticas, se exponían a un desgaste. Entonces, por eso lo dejan en la recta final, ya se revela pues quiénes son los nombres de los aspirantes. Es una lista no tan numerosa, pero con la esperanza de que sí la comisión de postulación pueda trabajar detenidamente, revisando cada una de las hojas de vida de los candidatos. Entonces, como efectivamente nos decía el licenciado Fuentes, entran pues a regirse ahora por el aspecto de la aprobación del perfil de los aspirantes. Ya fue definido el perfil, ahora lo que van a empezar a hacer es un escrutinio de los aspectos que van a evaluar, que pues son el perfil ético, el académico, el profesional y el de proyección humana, si están soportados por los documentos que se requirieron que se deben de acompañar y si esos documentos están bien formados. Es una revisión de fondo y forma y pues no tengo idea si utilizarán el criterio de permitir que se subsanen los errores formales o de una vez van a causar rechazo, que creo que en la anterior elección sí causaban rechazo, pues porque pues la comisión de postulación es una carga muy grande, tener que ir subsanando errores formales, errores notariales, alguna insuficiencia en los expedientes, o sea que va completo o no no se acepta. Entonces, en este punto, irán a hacer un descreme de los primeros expedientes y esto pues todavía habrá la posibilidad de las personas que resulten en un listado que publiquen, que resulten fuera del evento, todavía tendrán 3 días pues para presentar pruebas de descargo de lo que ahí se indica que fue alguna omisión o una insuficiencia. Licenciado Quesada, a ver, hagamos un análisis así muy general de los 27 aspirantes, 8 son mujeres, recordando que las dos últimas, o perdón, las 3 últimas fiscales generales han sido mujeres, no, pues, solo lo menciono, no es que quiera destacarlo mucho, pero lo menciono. Y efectivamente en el cronograma está ya está publicado de que se podrán subsanar si hay algún tipo de error de forma, mal foliado, que falta un sello, en fin, ya en el cronograma publicado por la Comisión de Postulación, después de esa revisión que durará 3 días, a partir del día de mañana, pues existirá, porque habrá una publicación y se le dará la oportunidad a los aspirantes de subsanar. Pero, a ver, hay nombres notorios, muchos destacaron en particular el expediente de la fiscal general que se postula para su reelección. Estamos también viendo al Procurador General de la Nación, al Comisionado Presidencial contra la Corrupción, varios magistrados, varios fiscales, una procuradora de la PDH, en fin, hay de todo. Si uno repasa esto, licenciado Quesada, ¿usted cree que está representado el gremio, que hay gente con la experiencia y las capacidades para ser fiscal general, así en términos generales? Yo creo que sí, creo que por supuesto que no ha sido tan motivante el participar después de la lección que ha dado los últimos procesos, donde hay descalificaciones externas que vienen a pues atentar contra el decoro y el honor de muchas personas, entonces sí se han desmotivado muchos a participar. Hay personas muy valiosas que podrían estar en el listado, pero no quieren arriesgar. Entonces, pues de lo que sí se atrevieron a dar ese paso, tenemos una buena representación de personas de carrera judicial, tenemos una representación de personas que manejan la administración, lo que todos esperaban si la actual fiscal general iba a ir a un proceso de reelección. Pues en fin, que creo que hay una buena cantidad de profesionales, no como lo hubiéramos deseado, por supuesto, quisiéramos haber motivado a muchos más, porque hay verdaderos profesionales en Guatemala que han estado un poco inhibidos de participar en este tipo de elecciones por la rudeza con que se ha planteado muchos procesos de fiscalizarlos. Pero bien, pues creo que hay perfiles y tendrán que buscar pues con mucho escrúpulo cuáles son los 6 mejores.
Licenciado, estará igualmente para usted. Quisiera que por favor nos diera su apreciación de pues, estos 26 integrantes de la lista. Bueno, pues realmente yo hubiera esperado que fueran más los profesionales que participaran. En 4 años, pues se han incorporado al Colegio de Abogados, pues una cantidad bastante grande de profesionales. Y entonces, pues, si tomamos eso en consideración, pues debiéramos de haber esperado más solicitudes de aspirantes para que, pues, la comisión de postulación, que es una comisión bastante numerosa, tiene 15 integrantes, pues, que pudiera tener más recurso humano a su disposición. Sin embargo, pues, esto es lo que tenemos. Ahora procederá la revisión de los expedientes, que en mi opinión eso es, y la entrevista y las tachas. Yo creo que esto es muy, muy limitado para los fines de una evaluación a profundidad. Yo, pues, personalmente hubiera, ojalá se contara con ya la regulación de los créditos profesionales en el Colegio de Abogados, que pudiera darnos, digamos, ser una base de datos muy importante para las comisiones de postulación, que también se hubiera podido dar la evaluación de juzgadores, tanto de magistrados como jueces, en el organismo judicial que señala la ley de la carrera judicial, para que, pues, esos son insumos que puede tener la comisión de postulación, y no solo estar revisando los expedientes que cada uno de los aspirantes le presenta y recabar alguno que otro informe del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y de la Contraloría General de Cuentas. Yo, pues, como le digo, creo que esto debiera ser un procedimiento más largo. Yo creo en el procedimiento de selección por oposición, que lamentablemente no lo dicta así la ley de comisiones de postulación, ni tampoco la ley de la carrera judicial, aunque sí está establecido en el artículo 209 de la Constitución. Pero, pues, la ley de comisiones de postulación dice que hay que revisar los expedientes. Bueno, ok, eso es lo que tendrá que hacer la comisión de postulación ahora, revisar los expedientes y finalmente, pues, seleccionar a los 6 candidatos que van a integrar la nómina de postulantes que deberán someterse a consideración del presidente de la República para la selección final. Licenciado Mario Fuentes de estar aquí, creo que es el momento de plantearle a usted una pregunta muy específica. En los últimos días se ha dado una discusión, un debate, incluso pronunciamientos de entidades nacionales y extranjeras en relación a un amparo provisional que ha otorgado la Honorable Corte de Constitucionalidad a solicitud de una fundación. Y esto aparentemente inhibió o excluyó a aspirantes que pudieran haber estado preparándose para entregar sus expedientes. En una columna de prensa hoy usted publica su opinión, su análisis respecto a este amparo provisional, y al menos la impresión que yo tengo es de que usted considera que fue oportuno ese amparo provisional porque se apega a la letra y espíritu del artículo constitucional. Pero si usted, por favor, nos podría ampliar la explicación para comprender y tratar de zanjar algo, una controversia que está bien que se dé, pero no creo que sea tan trascendente como lo que viene los días siguientes. Lo escuchamos, por favor. Sí, muchas gracias, Mariano. Efectivamente, pues el tema es que en el año 2014 la Corte de Constitucionalidad dictó una sentencia que yo adversé, por cierto, precisamente sobre esta temática de sobre los dos requisitos que exige el artículo 251 de la Constitución de la República, que se basa en los requerimientos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia también. Y es que el aspirante debe tener el antecedente de haber cumplido un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones, o
haber ejercido la abogacía por más de 10 años. Y aquí el tema es que la sentencia de la Corte de Constitucionalidad del año 2014 considera que el ejercicio de la abogacía es simple y sencillamente el ser colegiado activo en el gremio de abogados, en el colegio de abogados. En mi opinión, y eso lo vertí en esa oportunidad y en varios artículos que he escrito al respecto, que el ejercicio de la abogacía no es el ser un colegiado activo, sino que el ejercicio de la abogacía supone que el aspirante haya intervenido en procesos judiciales como auxiliar, como patrocinante, como director dentro de alguna de las partes o de alguno de los interesados dentro de esos procesos judiciales. Y eso es lo que le interesa al final a este tipo ¿cómo se llama?, de selecciones, porque pues que sea colegiado activo no tiene absolutamente nada que ver. Tuvo que haber sido abogado en los tribunales, ¿verdad? Haber participado en juicios, ¿verdad? Que es lo alternativo al ejercicio de una judicatura o de una magistratura en el marco de la carrera judicial. Y no podría decirse, pues, que es un juez llena el requisito de haber ejercido la abogacía por más de 10 años, porque los jueces y los magistrados tienen prohibido ejercer la profesión de abogados mientras desempeñan sus respectivos cargos. Entonces, pues simplemente esa es la discusión que se tiene ahora. La Corte de Constitucionalidad cambia ese criterio que en mi opinión era errado del año 2014 y toma el criterio que es el correcto y que es el que está establecido claramente en la Constitución. O es magistrado o ha sido magistrado por un periodo completo de la Corte de Apelaciones o ha ejercido la profesión de abogado, ¿verdad? Y esta es, pues prácticamente, está relacionado con el abogado, es abogar, quiere decir que es el que interviene, es el que media, el que defiende dentro de un proceso judicial, ¿verdad? Ante jueces, ante magistrados. Entonces, pues esta es la controversia, es una controversia que en mi opinión no hay tal controversia. Creo que ahora sí tiene razón la Corte de Constitucionalidad del año 2014, no tenía razón. Licenciado Quesada, hay varios criterios para las tachas y para las calificaciones. Uno de ellos es la honorabilidad. ¿Cómo se define la honorabilidad? Este es un aspecto que en el punteo que se le quiera dar al aspecto ético, es muy difícil decir, bueno, le voy a dar a este por ser medio honrado medio punto, o a este por ser honrado un punto. Es un tema que por el aspecto de presunción de inocencia y el debido proceso, alguien o es o no es. Si alguien ha sido condenado, si alguien ha sido inhabilitado, razones para inhabilitar, pues hay razones penales, también hay sanciones éticas del Colegio de Abogados a través del Tribunal de Honor. Hay temas donde sí hubo todo un proceso para inhabilitar, un proceso para cuestionar la ética, pero la simple buena o mala referencia que tenga alguien o la buena o mala reputación que tenga un profesional no puede ser motivo para descalificarlo, como digo, salvo evidencias, pero eso queda entonces a juicio de los comisionados de postulación. Si ellos dudan de la calidad moral de alguien, pues no será su candidato, no obtendrá los puntos, pero ese es un tema muy difícil de ponderar. Como digo, hay abogados que notoriamente han transitado por las lides de la inmoralidad, pero sin embargo, si no han tenido una condena, yo creo que queda en la conciencia de cada uno de los postuladores promoverlo o no promoverlo por esta evidencia, pero a la luz objetiva es muy difícil de darle un punteo al tema.
Hablando de punteos, Francisco Quesada, ya en una oportunidad estuvimos analizando esa famosa tabla de graduación que publicó la Comisión de Postulación y hacíamos cuentas que por el tema del tiempo en que han ejercido la profesión de abogado y notario, pues se da hasta 45 puntos. Mientras que lo segundo es el tema de los títulos, que pueden alcanzar hasta 20. La suma de ambos nos da 65, acercándose pues rápidamente y dejando con una, con menos puntos a otras cosas que deberían, al menos a mi criterio, tener mayor ponderación. Con lo que ya nos explicó Mario Fuentes de Starac en el tema del ejercicio, más lo que usted está hablando, ¿no será que ya podemos ver dentro de esos 26 expedientes algunas personas que fácilmente van a poder alcanzar o los 65 o acercarse a los 65 puntos, Francisco? Sí, efectivamente, yo creo que al asignar puntos al simple hecho de años de ejercicio, yo lo cuestiono que sea un tema de mérito, porque la experiencia no forzosamente un cúmulo de años la va a dar. Eso es como aquellos bonos de antigüedad, ¿verdad? Que se premia a alguien solo por haber permanecido en la burocracia. Yo creo que tiene que haber otros criterios, pero no solo por la edad ya estar prácticamente premiado. Sí, entonces empieza a descartarse a los que llegan, digamos, cortos, superan por poco los 10 años, que pueden ser personas muy hábiles, de mucha experiencia, de mucho empuje, y pues va prácticamente desestimulando a las nuevas promociones que hay en ese sentido. Sí, yo creo que es un tema que no debería ponderarse la edad, como digo, con esos criterios tan altos. Por supuesto que ya con eso empieza ya a ver quién tiene más edad y quiénes van a ser los posibles elegibles. Lo que sucede que al final de cuentas, pues en los que tengan más o menos punteos, al final será la comisión de postulación la que va a decidir a quién va a elegir, aunque no sea el que tuvo el punteo más alto. Licenciado, con relación a estos criterios para la evaluación, ¿cuál considera usted que debería de ser el más importante? Pues indudablemente, ¿qué es lo que le interesa digamos, al cargo? Porque primero tenemos que observar la descripción del cargo, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los temas es que el fiscal general de la República, y recuerdo cuando se pretendía hacer la reforma constitucional del año 2016-17, que se le obligaba al fiscal ser un especialista en derecho penal. Y está bien que conozca el derecho penal, el tema es que lo menos que va a ir a hacer a ese cargo es a ir a audiencias, ¿verdad? No, el fiscal general no va a ir a audiencias dentro de los procesos, etcétera, sino que lo que va a hacer es que va a ir a administrar el Ministerio Público, es jefe del Ministerio Público. Entonces, si va a ir a administrar el Ministerio Público, pues tiene que saber de presupuesto, tiene que saber de recursos humanos, tiene que saber de administración, de gestión pública, tiene que saber de todo lo que se refiere, ¿verdad?, al manejo administrativo del Ministerio Público. Va a tener ahora 341 fiscalías, porque digamos eso es lo que se está heredando de esta gestión de la actual fiscal general de la República, la licenciada Consuelo Porras, y consecuentemente pues tiene que saber de administración. Hay un presupuesto muy grande del Ministerio Público, que casualmente es del tamaño del presupuesto del organismo judicial. En el organismo judicial se habla de la necesidad de tener una cámara administrativa, o algunos hablan de una comisión, digamos, administrativa que esté fuera de la Corte Suprema de Justicia. Imaginemos el Ministerio Público con el manejo de estos recursos, pues necesita también una suerte de administrador, ¿verdad? Entonces,
bueno, yo no veo aquí que se haga precisamente un acopio de la experiencia en administración que pueda tener cada uno de los aspirantes. Pero, pues al final de cuentas no son los años, sino que son los méritos, ¿verdad? La Constitución en su artículo 113 dice que se debe tener méritos de capacidad, idoneidad y honradez, ¿verdad? Para comenzar. Entonces, pues eso es lo que hay que evaluar. Desafortunadamente no hay tiempo para hacer una profunda evaluación, ¿verdad? Como les dije anteriormente, no hay un proceso de selección por oposición basado en exámenes, concursos que toman un tiempo y que haya expertos que puedan dar, de acuerdo con estándares internacionales, una verdadera evaluación de los aspirantes. Entonces, pues nos tendremos que conformar con lo que actualmente dice la ley de comisiones de postulación. ¿En qué redunda? Pues en puntuaciones que yo he criticado de que son eminentemente subjetivas, porque al final el punteo que le ponen a cada aspirante por parte de los comisionados, pues es totalmente subjetivo y no está basado en una objetividad que tenga una suficiencia en la acreditación precisamente de esos méritos que están establecidos tanto en la Constitución como en las mismas leyes. Pero, licenciado Fuentes de Starac, que si uno repasa el cronograma fijado, aprobado por la Comisión de Postulación, estamos hablando que después del 18 de abril, o sea, 2 meses, pues nos estaríamos acercando a que ellos entren a la votación para enviar la lista de 6 personas al presidente de la República. ¿Usted no cree, o cómo cree que debe de ser el aporte, por ejemplo, de este medio de comunicación, de otros medios de comunicación, de tanques de pensamiento, en fin, para aportar al debate? Porque ya hoy solo estaba yo leyendo y escuchando descalificaciones, improperios hacia algunos de las personas que se han postulado o que llevaron sus expedientes. Un exdiputado, solo por el hecho de haber sido exdiputado, ya lo estaban vilipendiando, a una exdirectora del Instituto de la Defensa Público Penal. En fin, no observo que haya un ejercicio ciudadano de efectivamente entrar a un debate sobre lo que inicialmente usted decía, lo del si no me equivoco, 113 constitucional. Si mencioné mal el artículo, licenciado, me corrige, por favor, porque ahí están verdaderamente lo primero que deberíamos estar evaluando entre todos. ¿Qué podría usted sugerirnos a todos para entrar a esas evaluaciones, aunque sabemos que es la comisión de postulación la que al final toma la decisión? Sí, mire, yo creo que lo que deben hacer los medios de comunicación, la auditoría social, es velar porque no hayan irregularidades o anomalías en el proceso. ¿Verdad? Eso es fundamentalmente lo que debe hacerse, pero digamos, entrar a todo el tema de descalificaciones, que esto se ha vuelto ya un deporte nacional en nuestro país, lamentablemente, ¿verdad? Porque lo que pretenden es simplemente desacreditar a los aspirantes, ¿verdad? Y tratar de ponerlos en una situación desventajosa ante la opinión pública, ¿verdad? Sujeto a críticas. Y sobre todo, pues la mayoría de esas descalificaciones pues no tienen ningún tipo de sustento, es porque le cae mal a los críticos, ¿verdad? Entonces, pues yo soy partidario de que hay que dejar a los comisionados trabajar de manera objetiva. Lamentablemente los instrumentos legales con los que cuentan, ¿verdad? Y el tiempo que tienen no dan precisamente para que haya que se desentrañe verdaderamente si cuentan con esos méritos, ¿verdad? Que establece la misma Constitución. Entonces tenemos lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos el arsenal legal que tenemos, con el que contamos, y pues los comisionados tendrán que tratar de hacer su mejor esfuerzo y hacer una selección lo mejor posible. Vendrá la etapa de entrevistas, ahí pues se conoce el análisis de los exámenes psicométricos y pues posteriormente las tachas que no pueden ser calumniosas, ¿verdad? O injuriosas, sino que tienen que ser totalmente sustentadas, ¿verdad? Las que son injuriosas o calumniosas simplemente pues deben ser desechadas. Esos son los instrumentos que tienen los comisionados y de esto
¿verdad? Y en la revisión del expediente, por supuesto, pues tendrán que sacar un criterio para los efectos de las votaciones que tendrán que darse para fines de seleccionar a los 6 candidatos que serán sometidos a consideración del presidente de la República. Licenciado Quesada, quisiera ahondar bastante en este tema porque, como lo mencionaba Mariano, ya en efecto, ya mucha gente está opinando y está diciendo cosas. En Estados Unidos, precisamente cuando se dan los juicios con jurado, es una de las razones por las que alejan precisamente a los jurados. Obviamente en este caso no se puede hacer, pero los alejan de la opinión pública. Desgraciadamente la opinión pública está ahí y todos estamos expuestos a este tipo de comentarios. Sin embargo, hay mucha presión por muchos medios para influir en esta postuladora. Por favor, indíquenos, y en efecto, para los medios es importante poder ser más que nunca objetivos en este momento. Esta contienda se fue politizando en el sentido de que las reglas de la excelencia y de elegir a los mejores profesionales se fue dejando a un lado para ir eligiendo a los que me sirvan, a los que cumplan mi cometido. Entonces, por un lado, pues empezaron a impulsarse al que me iba a traer beneficio, sobre todo lo que venden en este tipo de eventos son paquetes de empleo, es lo que más atrae. Yo si llego te voy a colocar aquí, te voy a colocar allá. Otros estarán ofreciendo cerrar juicios, etcétera. Hay malos ofrecimientos. Entonces, al final, los políticos o los malos políticos lo que están buscando aquí es una puerta de entrada a ejercer gobierno. Entonces, si empiezo a ocupar estos cargos, empiezo a tener a mi alfil ahí adentro, pues voy a ser muy, muy competitivo y voy a tener buenas cuotas de poder. Yo creo que en la línea que el licenciado Fuentes iba traduciendo, a la comisión de postulación le están llegando realmente expedientes donde es muy difícil entrar en una evaluación a fondo por tiempo, por contenido, etcétera. Y debería de existir, y sin necesidad de tocar la Constitución, el Colegio de Abogados debería de asumir un papel, y es el papel que ellos son los que deben de tener un examen de la barra, donde un examen realmente que aquellos que quieran ocupar esos puestos voluntariamente opten por ese examen, se mantengan certificados y sea realmente esto un testimonio de la calidad profesional que tienen, de los conocimientos que tienen. Entonces no necesitaríamos hacer ese concurso de maestrías, doctorados, etcétera, que ya hemos visto que muchos los han hecho ad hoc. Porque si alguien está certificado por la barra de abogados, pues ya tuviéramos por lo menos la calidad profesional que tenemos. Entonces ya las comisiones de postulación irían no tan amarradas, ya a ponderar otro tipo de temas, ya a enfocarse en el papel que hace un fiscal general, pues como bien lo decía el licenciado Fuentes, no es una persona experta en penal porque difícilmente va a estar en una audiencia. Es una persona que va a manejar un presupuesto enorme, es una persona que tiene una cobertura geográfica enorme, o sea que su manejo de recursos humanos va a ser enorme. Entonces no es una persona que baste con que sea un buen juez o alguien que estudió mucho, no, es alguien que tiene acostumbrado a trabajar en equipos, acostumbrado a las finanzas, acostumbrado a las metas, acostumbrado a los planes estratégicos, acostumbrado a evaluar, acostumbrado a revisar, acostumbrado a muchísimas prácticas, que es alguien que está trabajando en conglomerados muy complejos. Entonces ahí es donde buscaríamos ese perfil especial que necesitamos para un puesto de esta envergadura. Pero como digo, la calidad de conocimientos, esa ya debería de venir evaluada. Eso lo vemos si cumplen, entonces las comisiones de postulación ya se podrían enfocar en otros aspectos, pero ahora sí tienen una carga, y una carga donde indudablemente el tema subjetivo es la variable que más va a recurrir ahí. Francisco Quesada, yo quisiera seguir ahondando en este tema porque Carmina y yo estamos recibiendo una serie de mensajes de la audiencia, recordemos que estamos en vivo, donde insisten de que el fiscal general y jefe del Ministerio Público incluso debe de ir a litigar
debe de ir a sentarse a las audiencias. Recuerdo hace un par de semanas un analista fue enfático llegando a ese extremo diciendo que no, que el la fiscal general tenía que ir a las audiencias ante jueces y litigar desde el lado del Ministerio Público, pero ambos han coincidido de que la función del fiscal general y jefe del Ministerio Público pues es de otra naturaleza, como que hay que ponderar mucho la capacidad de gestión, de administración pública, etcétera, etcétera, y evidentemente con algunos indicios, o más bien con algunos conocimientos o amplios conocimientos del derecho penal, pero esa no es la función principal del jefe del Ministerio Público. Si nos ayuda, Francisco, por favor. Sí, un muy buen punto, porque si vamos al artículo 251 de la Constitución, donde las funciones están recogidas en los dos primeros párrafos, veamos el primero. Dice que el Ministerio Público es la institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Ahí no se está refiriendo a lo penal, ahí no se está refiriendo a la persecución penal. En el segundo párrafo, ahí sí establece que es el ejercicio de la acción penal pública, pero ese primer párrafo es algo que no ha sido explotado del Ministerio Público, porque el ministerio se debe de convertir en una institución que vele por la superlegalidad de la institucionalidad. O sea que debe de revisar que las diferentes instituciones públicas y los tribunales cumplan con la ley sin involucrar el tema penal. Hoy ya lo hacen a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, pero puede tener un amplísimo alcance fiscalizador el Ministerio Público a la par del Congreso de la República, de la Contraloría, etcétera. Inclusive con alcances más grandes que la Contraloría, porque la Contraloría se limita a la Hacienda, pero el Ministerio Público podría estar en el tema de cumplimiento normativo. O sea que ahí no precisamente se necesita un penalista, sino que se necesita una persona con una formación jurídica amplia en el campo administrativo. Y como vemos, eso está en el primer párrafo, no en el segundo párrafo. O sea que lo que hemos reducido mucho es a que es un litigante penal, pero no, las funciones del Ministerio Público son muchísimo más amplias de lo que realmente se usa. Entonces, por eso la competencia que debe tener un fiscal general debe pasar por muchas cosas, por lo penal también, pero no con exclusividad ni inclusive no con preponderancia con el tema penal. Hay muchísimas más ramas que debe cubrir un fiscal, sobre todo cuando vele por la legalidad de la administración pública y de los tribunales, como lo dice el artículo 251. Licenciado Fuentes, de estar aquí estamos ya pues llegando a la recta final del programa y quisiera que por favor tal vez usted nos podría decir a quiénes considera usted que posiblemente, especulemos un poco, podrían pasar a esta lista que llega al presidente de la República. Mire, es realmente muy difícil porque se tendría que meter uno en las cabezas de los señores comisionados. Pero, pues, veremos, de acuerdo al proceso que se va a venir dando. Para comenzar, pues vendrán una precalificación sobre quienes cumplieron con los requisitos legales y ahí se va a reducir la lista, ¿verdad? Yo recuerdo que en el año 2018 se redujo la lista de 33 originales a 14, ¿verdad? Y dentro de los 14 se seleccionó a los 6 que iban a integrar la lista. Pues obviamente yo esperaría que los que tengan los mayores méritos en términos de capacidad, idoneidad, honradez, que está asociada íntimamente con la honorabilidad, que por cierto, yo quisiera señalar que la misma Corte de Constitucionalidad ha señalado parámetros precisamente para poder ponderar cuál es la honorabilidad de los aspirantes, ¿verdad? El testimonio de vida es sumamente importante, no solo es cuestión de que les manden informes de la Contraloría, del Tribunal de Honor, no, el testimonio de vida, no solo profesional, sino que también personal, familiar,
¿quién es esa persona? Pues porque eso es precisamente algo que tiene que ver con los exámenes estos psicométricos que se hacen. Entonces, pues para llegar precisamente a una conclusión de que realmente los mejores sean los que ocupen esas 6 plazas y para que el presidente de la República, que también tiene que hacer una evaluación, porque todos creen, no, el presidente de la República ya no debe hacer nada, sino que escoger nada más. No, el presidente de la República también debe hacer una evaluación porque es el que va a escoger entre los últimos 6 candidatos que han quedado. Lo único que hizo la comisión fue tamizar eso, pero vendrá esa etapa que el presidente puede incluso, el tiempo, claro, está justo, pero podrá hacer entrevistas, ¿verdad?, con los aspirantes y podrá hacer algún tipo de evaluación adicional. Lamentablemente, pues el tiempo es muy corto. Como digo, esto debe haber requerido tiempo y si existiera la calidad profesional, ¿verdad?, que establece la ley de colegiación profesional obligatoria a través de la determinación de los créditos profesionales, pues sería una gran ventaja para estos momentos, o la evaluación que debiera hacer el Consejo de la Carrera Judicial a todos los jueces y magistrados. Entonces, eso le daría muchos insumos en este momento, tanto a la Comisión de Postulación como al mismo presidente de la República. Pero eso no lo tenemos, lamentablemente. Así que tendremos que confiar en el buen criterio de los comisionados y finalmente en el buen criterio del presidente de la República. Bien, como lo decía Carmina, estamos a poco más de un minuto de concluir la entrevista, pero yo sí tengo una pregunta, y es que en varios espacios ya se está apostando, se están haciendo apuestas de que este proceso lo van a judicializar en algún momento de las próximas semanas y que por lo tanto vamos a llegar a la fecha fatal de 13-15 de mayo de 2022 sin que el presidente pueda nombrar a un fiscal general. ¿A qué le apuestan ustedes, licenciado Fuentes de Starac y licenciado Quesada? Muy rápido así, porque nos quedan 40 segundos. Sí, pues mire, esto ya ocurrió en el pasado, ¿verdad? Incluso en el año, creo que fue el año 2009, 2010, en que la Corte de Constitucionalidad, que yo lo considero un despropósito, enmendó todo el procedimiento, a pesar de que el fiscal general ya había tomado posesión y había sido juramentado en su cargo, ¿verdad? Enmendó el procedimiento y dejó todo prácticamente sin valor, y se tuvo que retomar el proceso de postulación y obviamente la designación que hace el presidente de la República, y resultó, por supuesto, otra persona elegida para el cargo. Mientras tanto, pues quien ocupaba el cargo, pues lo tuvo que ocupar provisionalmente un designado que está establecido por la misma ley. En este caso ya hay 2 personas que pueden desempeñar el cargo si llegáramos al vencimiento del periodo de funciones del actual fiscal general de la República. Ella tendrá que cesar en sus funciones y en ese momento pues entraría a ocupar el cargo pues estos fiscales que han sido previamente designados de conformidad con la ley. Gracias, Eso licenciado Fuentes de Starac. Francisco, ¿hay o no hay judicialización final? Muy concreto, por favor. Va a haber intento de judicialización, pero creo que no va a sobrepasar el plazo, o si lo sobrepasa va a ser por muy poco, porque la Corte de Constitucionalidad pues ya está tratando de resguardar su prestigio, de rescatar el evento, y no va a estar complaciente con alguna corriente como sí lo vimos recientemente. Bien, agradecemos mucho a Mario Fuentes de Starac y a Francisco Quesada que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces las apuestas, Carmina. Bueno, las apuestas es que yo sí creo que lo van a intentar judicializar, pero también coincido con el licenciado Quesada, no lo van a lograr. Okay. Y creo que, bueno, esperemos que las personas que lleguen a la lista del presidente sean las personas correctas. Muy bien. Mientras llega ese tiempo, seguramente aquí en Canal Antigua volveremos a hacer un análisis objetivo en relación al trabajo de la Comisión de Postulación y las personas que han presentado sus expedientes. Mientras llega ese momento, les agradecemos mucho. Sigan con Canal Antigua. Hasta la próxima. Miércoles con Carmina. Buenas noches.